Muy bien, eh, vamos a hablar primero de dolor. Vamos a ser un poco sucinto. Las definiciones de dolor, la primera fue en el año 79, ¿no? Una definición que no ha cambiado mucho realmente respecto a la última definición de dolor que hizo la Asociación Internacional de Estudio del Dolor en el 2020, el año pasado. Y bueno, se puede mencionar que dolor es una experiencia sensorial, emotiva, que es desagradable, ¿no? Y que puede provocar un daño tisular o que necesariamente podría significar un daño potencial a una persona o a un tejido, pues, ¿no? Como le digo, si ustedes comparan las dos definiciones del 79, que es bastante antigua, y la del 2020, prácticamente dice lo mismo, ¿ok? Sin embargo, en esta última definición de dolor, que es una guía de dolor, de manejo del dolor del año pasado, se sacan algunas anotaciones respecto a esta guía y sobre todo al estudio del dolor, ¿no? Que esta experiencia está influenciada por diferentes factores sociales, psicológicos, biológicos. Esto se refiere principalmente a que de repente un hombre y una mujer pueden percibir o pueden tener un umbral de dolor diferente. Psicológicos quiere decir que hay algunas personas que pueden tener problemas como depresión, problemas ansiosos, depresivos, que pueden exacerbar un estímulo que no necesariamente es doloroso y ellos lo pueden exacerbar y generar o percibir un dolor muy intenso, ¿no? Y sociales, pues significa que de repente algunos no necesariamente expresan un dolor frente a determinadas circunstancias en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, te puedes caer, puedes tener un dolor muy intenso, una luxación, un esguince de tobillo, pero estás frente a tus amigos y tienes vergüenza y no lo expresas, ¿no? Entonces, eh, el dolor, ¿no? La sensibilidad está influenciada por estos factores, pues, ¿no? También tenemos que saber que las personas en general van a tener que aprender con esta experiencia, ¿no? Esto es realmente cierto, ¿no? Nosotros en el transcurso de nuestra vida aprendemos de las caídas, ¿no? Entonces sabemos lo que nos puede hacer daño. Entonces el dolor va a ser una experiencia de aprendizaje para nuestra vida. ¿Ok? Todas las personas que te expresan dolor y sobre todo nosotros como personal de salud, ustedes como personal de salud que van a hacer más adelante, tienen que respetar si un paciente o una persona les expresa un dolor, a pesar de que ustedes crean que no es necesariamente cierto, ¿no? ¿Qué más? A pesar de que una persona de repente no pueda expresarse verbalmente, hay personas con discapacidad, de repente no pueden hablar, por ejemplo, por diferentes circunstancias. O te pongo un ejemplo, un paciente o una persona sordomuda o un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos en ventilador mecánico, que no puede hablar, pero está parcialmente despierto. Esas dos posibilidades o esos dos ejemplos podrían estar presentando dolor y no necesariamente te lo van a expresar verbalmente, pero tú tienes que saber que hay una posibilidad de que estén presentando dolor y por tanto también tienes que respetar esas expresiones que a veces no necesariamente son verbales, ¿no? Esto lo saben ustedes más que yo, las vías de dolor. El dolor visceral, de hecho, que a través de las fibras eferentes, sobre todo una vez que llegan a la cadena simpática, al final van a terminar en la corteza cerebral. Igual el dolor cutáneo, luego de estimular los receptores o los nociceptores, ¿no? Ya sea en la piel o en el músculo, también van a terminar en la corteza cerebral que va a interpretar este dolor, pues si nos va a generar una respuesta automática, ¿ok? Si queremos clasificar el dolor, podemos hacerlo según su duración, por ejemplo. Nosotros podemos decir que hay un dolor agudo y un dolor crónico, y eso es real, y eso lo van a ir viendo en el transcurso del tiempo. El dolor agudo es aquel dolor que aparece bruscamente de inicio súbito, por ejemplo, ¿no? Y que te va a generar estos tres tipos de respuesta. Un reflejo protector, por ejemplo, un pinchazo, una quemadura,
una fractura, te va a generar un reflejo protector, llevar de repente la mano fuera de ese estímulo doloroso, te va a generar una situación de estrés que puede generar una descarga de catecolaminas y por consiguiente también va a haber un incremento de la presión arterial, ¿no? Entonces, estas tres respuestas se presentan en un dolor agudo. No es así en el caso de un dolor crónico, ¿no? En el caso del dolor crónico, los representantes son las enfermedades reumáticas, como ven aquí esta imagen, en los pacientes ancianos, o de repente en aquellos pacientes que tienen fibromialgia, por ejemplo, pacientes con problemas depresivos o ansiosos que pueden tener fibromialgia, o pacientes oncológicos que tienen dolor oncológico de larga data, o aquellos pacientes que han tenido de repente una amputación, han perdido el miembro inferior, por ejemplo, por un accidente de tránsito, pueden tener un dolor neuropático crónico, ¿no? Como definición, dolor crónico tenemos que saber que es mayor de 3 meses. ¿Okay? En este caso no hay una acción protectora, pues, ¿no? Porque es un dolor crónico, que el paciente se ha adaptado a ese tipo de dolor. Y la intensidad generalmente es variable, ¿no? Hay días donde puede haber un dolor muy intenso, otros días el dolor es más atenuado y generalmente también hay factores que pueden condicionar la intensidad en mayor o menor grado, ¿no? De repente hay un paciente con artritis reumatoidea o con artrosis que si se expone mucho al frío o a un factor ambiental puede tener mucho dolor, o si se expone mucho al calor también puede tener mucho dolor. De repente un paciente con fibromialgia tiene un episodio de estrés intenso y puede tener mucho dolor, exacerbar esa fibromialgia, ¿no? Entonces estos factores psicológicos, ambientales y afectivos van a incrementar o disminuir la intensidad de dolor en el caso que sea crónico. Según su origen, nociceptivo y neuropático, ¿no? Los neuropáticos son a veces un poquito más difíciles de manejar cuando llegan a diagnosticarlo. Los nociceptivos, de hecho, que se tienen que activar pues, los nociceptores, ¿no? Hay una activación de estos receptores y generalmente encontramos una lesión, un proceso inflamatorio, hay una infección, en el caso de repente de una infección cutánea o un proceso infeccioso visceral, y de fondo ciertamente hay una enfermedad que está desencadenándose en ese momento, ¿no? En ese momento hay una enfermedad. Por ejemplo, una quemadura, de repente una herida cortante, ¿no? Un golpe, ¿no? Un traumatismo. En el caso de un neuropático, en este caso no participan necesariamente los nociceptores. Lo que se produce en un dolor neuropático, generalmente hay una lesión al nivel del sistema nervioso, ¿no? A nivel de la transmisión del estímulo doloroso al sistema nervioso central. Entonces, en este caso, las sensaciones dolorosas van a ser diferentes, ¿no? Los dolores neuropáticos, si nosotros queremos representarlos, podríamos recordar estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las radiculopatías, o sea, un paciente de repente que tiene una hernia discal, ¿no? O una hernia lumbal, o una hernia de repente cervical, va a tener un proceso inflamatorio crónico de las raíces nerviosas y lo más probable es que este paciente te diga, doctor, tengo adormecimiento en el brazo derecho, tengo adormecimiento en el brazo izquierdo o en la pierna derecha, y ese adormecimiento es como un hormigueo, o de repente te puede decir, doctor, me quema la mitad de mi cara, la mitad de mi cara derecha me quema todo el tiempo. O también te puede decir, tengo un dolor tipo quemazón en una zona de mi pecho que en un tiempo me salió unas pequeñas vesículas y que probablemente pudo haber sido herpes, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dolores neuropáticos van a estar generalmente desencadenados por problemas del sistema nervioso periférico central, ¿no? Las radiculopatías en primera instancia, las neuralgias, por ejemplo, la neuralgia de trigémino o la neuralgia posherpética, por ejemplo, también es una representante. También puede haber estos síndromes poslaminectomía, que es una cirugía donde hacen una corrección de una compresión medular, ¿no? A veces hay compresión medular, entonces hacen este tipo de cirugía,
pero quedan con este tipo de secuelas a veces, ¿no? En este caso, también en el dolor neuropático están las amputaciones, ¿no? Pacientes que han recibido una amputación de miembro inferior, por ejemplo, los pacientes diabéticos hacen dolor neuropático, ¿no? En la zona, en el miembro inferior amputado. Y los pacientes con diabetes también pueden hacer neuropatía diabética, ¿no? Un dolor en miembros inferiores que pueden ser difícil de manejar, ¿no? Y también hay un dolor psicógeno, pues, ¿no? En este caso, no necesariamente hay un dolor real, ¿no? No hay un agente que esté produciendo un daño de manera bastante intensa, pero de fondo el paciente o la persona tiene una causa psíquica, generalmente depresión, ansiedad, que va a intensificar de manera desproporcionada el dolor o el estímulo que puede estar presentándose en ese momento. ¿Ok? Por la localización, ya lo vimos en una de las diapositivas, puede ser somático visceral. Estas son las características de ambos tipos de dolor, las vías que predominan en cada uno de los tipos de dolores. Y como se dan cuenta en el somático, pues nosotros tenemos características típicas, ¿no? Es un dolor generalmente agudo, punzante, que tiene un comienzo y finalización rápido. En cambio, un dolor visceral, por ejemplo, ¿no? Es un dolor urente, es más vago, más tardío. Si lo queremos comparar, por ejemplo, en este caso podríamos compararle una costocondritis, una inflamación de la articulación costocondral, frente a una gastritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la costocondritis, los límites de ese dolor es preciso. Tú puedes localizarlo con los dedos en el tórax, puedes ubicar ese dolor, presionar y el paciente te va a decir, sí, ahí me duele, ¿no? En cambio, en una gastritis, generalmente el paciente está palpándose o tratando de colocar la mano en el epigastrio, bordeando ciertas zonas, pero a veces no necesariamente tiene una localización precisa, ¿no? Okay. En cuanto a la semiología, lo que se tiene que evaluar para hacer la evaluación del dolor, ¿no? De hecho que es importante hacer un buen interrogatorio. Y aunado a esto, al interrogatorio que tiene que valorarse todos estos aspectos, también tenemos que hacer algunas maniobras exploratorias, ¿no? Maniobras físicas. En el interrogatorio nosotros tenemos que considerar todos estos aspectos. Acuérdense, Alicia, FDA, ¿no? Antigüedad, localización, irradiación, características, intensidad, atenuantes o agravantes, frecuencia, duración y asociación. Y adicional, verificar si hay otros síntomas asociados también. Y luego de hacer este interrogatorio y verificar todas estas características, debemos hacer maniobras exploratorias. Por ejemplo, si es que yo pienso que es una apendicitis, tengo que verificar estos dos signos, por ejemplo, muy aparte de los otros signos que podemos encontrar en una apendicitis, el signo de Bloomberg o el punto de McBurney, por ejemplo. Tenemos que verificar si es que está presente o no, si es que yo sospecho que es una apendicitis, si es que hay un dolor importante en fosa ilíaca derecha, tendríamos que hacer esto, ¿no? Esto de hecho que lo van a ver en cirugía, pero esto deberíamos de aprenderlo antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La maniobra de la Segue o el signo de la Segue y el signo de Bonnet, si nosotros sospechamos que es una lumbociática o es un proceso inflamatorio del nervio ciático, deberíamos de practicarlo, ¿no? Y el signo de Murphy, si es que pensamos en una colestitis aguda calculosa, también deberíamos de realizarlo. Entonces, muy aparte de todas estas maniobras, que es un ejemplo nada más, se tiene que valorar si es que para el tipo de dolor o la sospecha clínica que nosotros estamos realizando, pues debemos de hacer algunas maniobras, ¿no? Para desencadenar o no el dolor. En cuanto a las características de este dolor en el interrogatorio, si nosotros queremos averiguar antigüedad, tenemos que recordar estos tres aspectos. Puede ser un dolor agudo de inicio súbito, un dolor paroxístico, es decir, intermitente, que aparece un tiempo y luego desaparece, o que es un dolor crónico, es un dolor constante, permanente, de
baja o moderada intensidad, dependiendo de varios factores. Entonces debemos de averiguar cómo es el dolor. ¿Es un dolor de reciente inicio o no? Por ejemplo, aquí el dolor crónico, a la cabeza están las enfermedades reumatológicas, ¿no? Artritis, artrosis, ¿no? Los dolores agudos son generalmente los traumatismos, los traumáticos, ¿no? Y paroxístico generalmente son aquellos dolores que de repente se relacionan, por ejemplo, con procesos viscerales, ¿no? Una gastritis, una angina de pecho, ¿no? En una angina de pecho, de repente el paciente ya sabe que si camina 5 cuadras seguidas le va a doler el pecho. O si ese paciente sabe que al comer alimentos o a ingerir alimentos picantes va a tener un dolor intenso, ¿no? Entonces, eso podríamos relacionarlo de esa manera. Ahora, la localización. Bueno, también tenemos que identificar, pues, en qué zona está presentándose este tipo de dolor, ¿no? En el caso de dolor torácico, tenemos aquí algunos representantes. Debemos de pensar, como cardiólogo que soy, como un síndrome coronario agudo, ¿no? Pero también en el tórax está la arteria aorta y debemos de sospechar que puede ser un aneurisma de aorta disecante. Debo pensar que es una enfermedad pulmonar, de repente es una neumonía, o de repente está presentando una embolia pulmonar, o de repente es un proceso esofágico, ¿no? Como el espasmo esofágico difuso que se eh, confunde a veces con un síndrome coronario agudo. A veces el espasmo esofágico simula un síndrome coronario agudo y tenemos que también saber identificarlo, ¿no? En el caso que sea una ubicación abdominal, de hecho que es visceral, podemos pensar en pancreatitis, colecistitis, úlcera gástrica, pero también en el abdomen está la aorta abdominal. Podríamos sospechar que pueda ser una aneurisma disecante de aorta. Si tenemos un dolor en la región lumbar, podemos pensar en estas alternativas: una infección urinaria, una pielonefritis, una radiculopatía, siempre y cuando hagamos unidad clínica, pues con otros síntomas, con la anamnesis, etcétera, ¿no? Etcétera. Tenemos otros ejemplos que acá los pueden revisar. En el caso de la irradiación es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, solamente 3 ejemplos hemos colocado acá. En el síndrome coronario agudo, cuando tenemos un síndrome coronario agudo, el dolor se irradia la mayoría de veces a mandíbula, se irradia hacia la cara interna del miembro superior, también se puede irradiar a dorso, ¿no? También se puede irradiar a cara, ¿no? Aparte del cuello, ¿no? Y a veces se irradia a epigastrio también, ¿no? A veces el síndrome coronario puede ser de la cara diafragmática, la cara inferior del corazón, y puede simular un proceso visceral, un proceso digestivo. Muchas veces hemos tenido casos donde el paciente ingresaba por un dolor abdominal, una epigastralgia, se le trataba como una gastritis, como una dispepsia de repente ulcerosa. Pasaban tiempos y después de, no sé, varias horas el paciente se descompensaba y de casualidad alguien por ahí le toma un electrocardiograma y se da cuenta que la cara inferior estaba teniendo un infarto. La pancreatitis. La pancreatitis generalmente tiene un dolor en cinturón, ¿verdad? Del epigastrio a los flancos y hacia el dorso, ¿no? Y la cefalea, ¿no? La cefalea también tenemos que verificar si ese dolor, si es el dolor de cabeza, se irradia al cuello, se irradia a los ojos o no. De acuerdo a ello, el neurólogo generalmente pues valora si se trata de una cefalea tensional o se trata de una migraña, ¿no? Entonces es importante también valorar la irradiación de este dolor. En cuanto a las características, este es un cuadro resumen de las características del dolor. Si ustedes en los libros, en los textos que revisan, tienen algo parecido o diferente, pues se considera bien, ¿no? Está bien, no hay por qué pensar que esto es exclusivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tener un herpes zóster, tenemos un dolor neuropático, ese dolor es quemante generalmente, ¿no? Cuando hay un herpes, ¿no? La neuralgia posherpética es un dolor tipo quemante, ¿no? La angina de pecho es un dolor, ¿de qué característica? Opresivo. Siente el paciente que se le oprime el pecho, como si alguien le estuviera presionando el pecho, ¿ok? La angina de pecho. Un dolor transfixiante que va de un lado a otro, la pancreatitis, un dolor en cinturón, ¿ya?
¿Qué más? Por ejemplo, nosotros podemos tener de repente un aneurisma disecante de aorta. Es un dolor tipo desgarro. El paciente dice, siento que me abren por dentro, como si alguien estuviera abriéndome por dentro, ¿no? Un dolor tipo pulsátil, generalmente el representante en este caso es el absceso o un forúnculo, ¿no? Estos dos son los representantes de un dolor tipo pulsátil. El paciente viene con su forúnculo infectado ahí y siente que le late, ¿no? Que le late esa zona. Y el dolor tipo cólico, pues cuando hay una colistitis crónica, un cólico biliar, un cólico renal o un cólico intestinal también, pues, ¿no? Un dolor que aparece suavemente, alcanza un umbral y luego va disminuyendo poco a poco, ¿no? En cuanto a la intensidad, como es como el dolor es una experiencia eh, bien subjetiva desde el punto de vista del evaluador, o sea, ustedes como evaluador, ante un paciente que expresa o manifiesta dolor, nosotros vamos a poder evaluar la intensidad, pero no de manera objetiva, nosotros vamos a evaluar de manera subjetiva. Entonces, nosotros tenemos que crear algunas tablas para saber aproximadamente cómo valorar la intensidad de este dolor. Entonces se ha creado estas tres tablas, hay otras también adicionales, pero vi necesaria que estas debemos de tenerla en cuenta. Y de estas tres escalas visuales, sobre todo la primera, la escala visual analógica, que lo utilizan generalmente las enfermeras, yo lo que les recomiendo es utilizar la escala verbal numérica, ¿no? La escala verbal numérica, tenemos este cuadro numerado de 0 a 10, donde 10 es un dolor imposible de aguantar y 0 es un dolor pues ausente. Entonces nosotros damos esa escala numérica al paciente y le preguntamos, señor, del 0 a 10, ¿cuánto cree usted que está con dolor? ¿Cuál es su número de dolor, ¿no? ¿En qué grado está su dolor? Él nos manifestará y nosotros en la historia clínica o al interpretarlo diremos, el paciente refiere que tiene un dolor 5 de una escala de 10, por ejemplo, o 1 de una escala de 10. ¿Ok? Sin embargo, también pueden utilizar la escala visual analógica o la escala verbal simple. En cuanto a los atenuantes y agravantes, también tenemos que valorar algunos aspectos. Tenemos que valorar si es que se atenúa con el reposo, por ejemplo, ¿no? Con la posición dorsal o en decúbito ventral, si es que empeora con inspiración o mejora con inspiración, si calma con las comidas o empeora. Solo como un ejemplo, esta es la posición maometana, ¿no? La posición maometana es típico de aquel paciente con pericarditis, ¿no? Un paciente que tiene pericarditis generalmente trata de adoptar esta posición, ¿no? Una posición antálgica, es una posición genopectoral, parecida a la genopectoral que llamamos posición maometana, ¿no? O la posición de plegaria también le dicen, ¿no? Entonces, un paciente a veces cuando tiene pericarditis adopta esta posición inclinándose hacia adelante para apaciguar, para disminuir el dolor. De repente tenemos un paciente con una angina de pecho, estable, que con el reposo disminuye el dolor, calma el dolor, ¿no? O de repente tengo un dolor pleurítico, tengo una neumonía y con la inspiración se va a desencadenar este dolor de manera muy intensa, ¿ok? O de repente tengo una colicitis crónica calculosa, perdón, y con la ingesta de comidas con grasa puede desencadenarse el dolor, puede empeorar el dolor. También debo valorar la frecuencia, la duración, cuánto dura este dolor o cuánto tiempo está el dolor con usted, ¿no? Y si se asocia con otros síntomas, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de una angina de pecho o en el caso de un síndrome coronario agudo, yo tengo que valorar si ese dolor de pecho se asocia con diaforesis, con náuseas, con mareos, con vértigo, con disnea, ¿no? Otros síntomas asociados a ese dolor. Para finalizar esta primera parte vamos a presentar este pequeño caso clínico. George, 24 años de edad, joven, deportista, tiene una vida sana y hace 3 días cursa con tos, deposiciones líquidas. Tos y deposiciones líquidas. 2 días con temperatura de 38 grados, está haciendo fiebre, que remite con acetaminofén, ¿no? Paracetamol. Y acude ahora en la noche
a urgencia por dolor de pecho, ¿no? 24 años, vida sana, deportista, 3 días con tos nada más y deposiciones líquidas, o sea, está con diarrea en otras palabras, y tiene fiebre. Y admitido, se va a emergencia por un dolor de pecho. ¿Qué creemos que está pasando? ¿Creen que es un infarto de miocardio? ¿Creen que es una neumonía? ¿Alguien me puede dar una opinión? 10 segundos para que opine alguien. Ok, avanzamos. Entonces tenemos que valorar esto, pues, ¿no? Antigüedad es algo agudo, ¿no? El paciente de un momento a otro empieza a tener un dolor de pecho. ¿Por qué? Se va a las 8 de la noche, miren, a urgencia por dolor de pecho. ¿Dónde está localizado el dolor? Precórdico. ¿Se irradia? Según la historia, que es muy escueta, muy pequeña, no se irradia. La característica del dolor es tipo punzada, tiene una intensidad de dolor de 5 supuestamente, no nos menciona aquí en el caso clínico, pero sale ahí que es un dolor moderado, podríamos decir nosotros. Y como atenuantes y agravantes nos refiere que aumenta con inspiración y remite parcialmente al inclinarse hacia adelante. La frecuencia dice que está permanente. Como es un dolor que recién inicia, está permanente, está ahí, no se mueve, no cambia. ¿Cuántas horas? 3 horas ya está con dolor. Llega a las 8 de la noche, significa que a las 5 de la tarde más o menos empezó el dolor. ¿Está asociado con otros síntomas? Sí, tos, fiebre, deposiciones líquidas. Con eso, ¿qué creen que ustedes que puede estar pasando? ¿Algún diagnóstico? Avanzamos. Entonces, el siguiente paso. El siguiente paso va a ser nosotros pues tener que utilizar eh, algunos datos adicionales, ¿no? Entonces, mire, el siguiente paso tenemos estas tres opciones. ¿Cuál será el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Hacer un electrocardiograma, hacer una exploración física, administrar un medicamento que es la aspirina, hacer una ecografía del corazón. ¿Cuál creen ustedes que debería de ser el siguiente paso? Aquí está en desorden, pero ¿cuál debería de hacer? Yo creo que una exploración física, doctor. Perfecto, ¿no? Entonces hacemos una exploración física. En la exploración física encontramos un frote pericárdico. ¿Alguien se anima a dar un diagnóstico si encontramos un frote pericárdico? Los datos de la diapositiva anterior y este dato actual, que yo escucho el corazón y escucho un frote pericárdico. Un frote pericárdico es como un soplo del corazón, pero que suena algo como si estuviera raspando, ¿no? Es difícil, lamentablemente, poder enseñarles aquí cómo es un frote pericárdico, pero ojalá que lo puedan auscultar en algún momento, ¿no? Entonces, pero teóricamente, si tenemos un frote pericárdico y ahí está el diagnóstico, creo que deberíamos pensar en una enfermedad pericárdica, ¿no? Luego de eso, después de la exploración física, ¿qué hago? Hago algún estudio, ¿verdad? Y creo que el estudio que todos tenemos en emergencia es el electrocardiograma. En plantas clínicas, en los consultorios, electrocardiograma. Y aquí tengo mi electrocardiograma. Todos los que roten conmigo van a pasar para lectura e interpretación de electrocardiograma, así que no se preocupen. Pero aquí lo que puedo ver es que hay una ligera elevación del segmento ST en 1, en 2, segmento ST elevado cóncavo, también en V2, en V3 también un poco elevado, en V4 también, en V5 y V6. Voy a ponerle zoom para que lo vean y no crean que les engaño. Aquí está el segmento ST elevado, aquí también segmento ST elevado, aquí también, aquí el punto J, el segmento ST está elevado, aquí también en V3,
en V4 también está elevado, en V5 también, en V6 también. Entonces, cuando el segmento ST está elevado de manera cóncava en la gran mayoría de derivadas, excepto en V1 y en AVR, decimos que es una pericarditis. Hacemos una ecocardiografía y encontramos esto, ¿no? Líquido pericárdico alrededor del corazoncito. ¿Ok? Aquí, esta parte oscura es líquido pericárdico. Ya. Esta es una ecocardiografía de un cor pulmonar, ya, sino que le he puesto como referencia, pero encontramos acá un poquito de líquido pericárdico. Y las pericarditis, la mayoría no tienen efusión pericárdica, no tienen líquido pericárdico, pero algunas de ellas sí, algunas de ellas sí. ¿Okay? Entonces, el tratamiento más adelante en medicina 2, cuando lo vean, sabrán que es la aspirina o los AINES como el ibuprofeno. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Tenemos 10 minutos para la siguiente clase. ¿A qué hora tienen su clase, por favor? ¿8:30 o 8? 8:30, doctor. Ya, genial. Pasamos a edema. ¿Alguna pregunta sobre dolor torácico? Algo que no les ha quedado claro. Creo que es básico, ¿no? En cuanto a dolor. Recordar esta tabla para que ustedes puedan hacer una buena descripción de esta característica semiológica que es el dolor, ¿no? En base a a este interrogatorio, buscar todas estas características del dolor nos va a ayudar a saber qué es lo que puede estar pasando con nuestro paciente, ¿no? Nos va a orientar a nuestro diagnóstico, ¿ok? Lamentablemente esto, conforme avanza la educación, se va perdiendo, porque esto lo sabes en pregrado, pero luego en posgrado, cuando ya estás de docente o de médico, esto lo vas olvidando, ¿no? Y tus historias se vuelven mucho más escuetas. Entonces ustedes como alumnos tienen que tratar de ser lo más amplio posible las historias clínicas de acuerdo a la semiología pues, que se debe realizar. Muy bien, vamos a hablar brevemente de edema, son 12 diapositivas nada más. Doctor, disculpe, Entonces, antes de que continúe. ¿Qué sí, es un dolor referido? un dolor referido. El dolor referido quiere decir que hacia dónde crees que se está irradiando, ¿no? Es como la irradiación. Entonces, por ejemplo, puedes tener una epigastralgia, pero que se está refiriendo hacia el dorso, ¿no? En el caso de la pancreatitis, o está refiriendo hacia los flancos, ¿no? Dolor referido generalmente es hacia dónde está yendo el dolor, hacia dónde se irradia el dolor. Es un dolor de referido. ¿Algo más? Ya, doctor. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, bueno, las definiciones de edema también son diferentes en algunos aspectos, pero cualquiera que ustedes utilicen es válida, ¿no? Pero la más fácil que yo he encontrado es esta, ¿no? Es un aumento de volumen a nivel del intersticio que se manifiesta clínicamente por el signo de la fobia, ¿no? Tú presionas esa zona del edema y queda un orificio, queda un hoyuelo, ¿no? Es el signo de la fobia. Entonces, nosotros, como causas de edema, vamos a tener diferentes causas. Podemos tener, en este caso, como una elefantiasis, ¿no? Producto de una obstrucción crónica del sistema linfático, ¿no? Podemos tener un paciente con ascitis, secundario a una cirrosis crónica, por ejemplo, una hepatopatía crónica, un paciente con ascitis. Podemos tener de repente un paciente con anafilaxia, ¿no? Hizo una anafilaxia y empieza a edematizarse todo, ¿no? O podemos tener de repente procesos un poco más agudos como una trombosis venosa profunda. Tenemos pacientes de repente que usan anticonceptivos o pacientes que tuvieron un traumatismo o pacientes que tienen fenómenos protrombóticos y hacen una trombosis venosa profunda y se va a edematizar uno de los miembros inferiores. ¿Ok? Entonces, la definición más fácil es aumento de líquido a nivel de intersticio que se manifiesta por el signo de la fobia. Si queremos hablar algo de fisiopatología, y esto de hecho que también lo saben más ustedes que yo, como resumen podemos decir que siempre hay un grado de
de equidad entre las fuerzas intravasculares y las extravasculares, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica deben estar ligeramente equilibradas, pero al final de todo siempre va a haber una extravasación de líquido al intersticio, y ese líquido va a estar drenado pues por los vasos linfáticos, ¿no? Sin embargo, cuando uno de estos factores, ya sea la presión hidrostática o la presión oncótica, se altera notablemente, el edema puede ser muy manifiesto porque el tejido linfático no se va a dar abasto, no se va a ver dar abasto para poder reabsorber todo este líquido a nivel del intersticio, y es ahí cuando se manifiesta el edema, ¿no? Generalmente se dice que debemos de tener aproximadamente 3 litros o 3 kilos de exceso de volumen, exceso de líquido, para que tengamos un edema manifiesto, ¿no? Y el edema es un círculo vicioso. Si bien es cierto, este círculo vicioso al inicio es compensatorio, pero en algún momento permanece constante y va a generar un edema muy marcado, ¿no? Por eso que tenemos a veces pacientes que llegan en anasarca, muy edematizados, ¿no? Edema en miembros inferiores, en región sacra, en abdomen, en brazos, incluso en cara, ¿no? Entonces, hay pacientes que a veces no llevan un buen tratamiento o de repente olvidan que deben de acudir a sus controles o no son bien atendidos, sobre todo los pacientes abuelitos, y a veces llegan muy mal, ¿no? En anasarca, totalmente edematizados. Entonces, nosotros sabemos que el edema, pues, es un trasudado, ¿no? Y puede producirse ya sea por un aumento de la presión hidrostática dentro del intravascular, ¿no? O porque la presión oncótica disminuye, ¿no? Esto va a generar, pues, líquido a nivel del intersticio, y si se escapa volumen del intravascular al intersticio, el volumen intravascular, que es el volumen circulante efectivo, disminuye. Si disminuye el volumen circulante efectivo, se disminuye la cantidad de volumen a nivel de los vasos sanguíneos, significa que mi presión arterial va a disminuir. Mi presión arterial va a disminuir. Y como efecto compensatorio, se va a activar el sistema renina-angiotensina, sobre todo, ¿no? Y también el sistema arginina-vasopresina, que ambos van a retener agua, pero el sistema renina-angiotensina es principalmente el sistema que va a tratar de compensar esta depresión de volumen, y por tanto retiene sodio y agua. Al final, sí va a haber un aumento de volumen plasmático, pero esto va a ocasionar que la presión hidrostática nuevamente aumente y el edema va a persistir, ¿no? Entonces, hasta que no se solucione la causa principal, el edema va incrementando progresivamente, ¿ok? ¿Y qué es lo que debemos de evaluar en un paciente con edema, que tiene edema? Preguntarle cómo es el inicio de este edema. ¿Cómo inicio? Si es un inicio agudo. El inicio agudo, la mayoría de veces son traumatismos, ¿no? Un paciente que de repente sufrió un golpe, una caída, un esguince o una fractura, esa zona de lesión va a edematizarse de inicio agudo. Inicio progresivo puede ser, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Paciente con insuficiencia cardíaca crónica que ya tiene insuficiencia cardíaca derecha, va a empezar a edematizarse de manera ascendente. Primero va a empezar en miembros inferiores, ¿no? Luego va a subir a abdomen, va a generar ascitis, luego hepatoesplenomegalia, y poco a poco puede ir generando edema también en miembros superiores. O de repente es un dolor, perdón, un edema ya que es crónico. El edema crónico, aquí su representante pues son los pacientes con enfermedad renal crónica o los pacientes con cirrosis hepática o con hepatopatía crónica, ¿no? Este edema está constante, permanente en el paciente, lo tiene de larga data, se acostumbró, se adaptó. Pero este edema en este paciente crónico con insuficiencia renal o con hepatopatía puede progresar en algún momento y se descompensa totalmente, ¿no? La localización, debemos de valorar, preguntar dónde está el edema. En cara, generalmente el mixedema, en el caso de pacientes con hipotiroidismo, ¿no?
En pacientes también que tienen enfermedad renal crónica, de repente está en las manos, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoidea, algunos de ellos pueden tener edema en manos, o en aquellos pacientes con ácido úrico elevado que tienen tofos, ¿no? También pueden presentar edema en las articulaciones de las manos a veces, ¿no? En los tobillos, bueno, puede ir desde un paciente que tiene insuficiencia venosa crónica, o sea, las varices, o puede ser de repente un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente de repente con hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿no? También, de repente ya está ascendiendo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, asciende y se manifiesta también en las piernas. Verificar si hay edema en genitales. Esto habitualmente se presenta en pacientes con hepatopatía crónica, ¿no? Verificar si la localización está en abdomen, si hay ascitis. Si hay ascitis, pensar en hepatopatía, ¿verdad? O de repente está fuera de estas anteriores y está en la pleura, ¿no? El derrame pleural también podríamos considerarlo como un tipo de edema, ¿no? No es lo habitual considerarlo porque escaparía a la definición, ¿no? A la definición que ya comentamos, pero sería un tipo de edema, ¿no? Esto no necesariamente lo vamos a considerar, ¿no? Tenemos que preguntar en qué momento es más predominante el edema, en la mañana, en la noche, en la tarde, o no se relaciona con el horario. Por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica, los pacientes que tienen varices. El término varices es el término común, el término médico se llama insuficiencia venosa crónica. En estos pacientes, generalmente es al atardecer el edema, ¿no? El paciente amanece bien, con los pies, las piernas, los tobillos normales. Avanza el día y conforme avanza el día sienten pesadez en los miembros inferiores, sienten que se le empieza a hinchar y para el atardecer, al anochecer, tienen el pie bastante edematizado, ¿no? Tenemos que preguntar sobre la consistencia o nosotros examinar la consistencia de ese edema. Verificar si es un edema blando o duro. Cuando es un edema blando, es como un globo de agua prácticamente. El signo de la fobia es casi imperceptible. Se borra muy rápido el signo de la fobia o a veces ni se forma. En este caso, como representante está los pacientes que tienen pérdida de proteínas, ¿no? O sea, es decir, por disminución de la presión oncótica intravascular. Y aquí el representante está la hepatopatía crónica y la insuficiencia renal. El edema duro, allí está la trombosis venosa, la insuficiencia cardíaca como representantes, por ejemplo. Otros también pueden estar, ¿no? Hay que verificar cómo es ese dolor, el edema. Es un edema normal, que no hay cambios de coloración, es un edema rojo, pigmentado. Aquí, pigmentado, un edema pigmentado es en la insuficiencia venosa crónica. Un edema rojo es en la celulitis, o sea, un proceso infeccioso, ¿no? Cuando hay eritema. Sensibilidad es un edema doloroso, indoloro o tipo pesadez como la insuficiencia venosa. Doloroso como la trombosis venosa. O indoloro como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática y la enfermedad renal crónica. También hay que sentir cómo está esa zona del edema, si está caliente o frío. Caliente generalmente en el caso de una trombosis venosa, ¿no? O en el caso de una celulitis también. Si es que hay algún factor que incrementa o disminuye, los medicamentos. A su cabeza están los calcioantagonistas dihidropiridínicos. Los calcioantagonistas dihidropiridínicos como el nifedipino, el amlodipino, ¿no? El nicardipino también, ¿no? Esos pueden producir edema, ¿Qué también produce edema? Los corticoides, ¿no? Los corticoides producen edema. Y si hay presencia de signos o síntomas adicionales, las telangiectasias en la insuficiencia venosa crónica, circulación colateral en la cirrosis hepática, disnea, ortopnea, ingurgitación yugular en la insuficiencia cardíaca, si hay intolerancia al frío en el hipotiroidismo, oliguria, anuria, de repente en el paciente con enfermedad renal, si hay tumoraciones o adenopatías en el paciente con neoplasia, ¿no? Esta es la escala para valoración objetiva del edema, el grado de edema.
La mayoría de veces, siempre en los años anteriores hemos visto que y hasta la fecha, ¿no? Que en la historia colocan edema 1/3, una cruz sobre 3 cruces. Sin embargo, como se dan cuenta aquí, debemos de considerar sobre 4 la escala, ¿no? Una cruz es una depresión de 2 milímetros de profundidad, apenas detectable, y que rápidamente puede desaparecer la fobia, ¿no? La fobia rápidamente o inmediatamente desaparece, no demora mucho. Un grado 2 o de 2 cruces, decimos que nosotros al presionar se forma una fobia de 4 milímetros de profundidad, y la desaparición de esta fobia no es bruscamente, sino se espera algunos segundos. Un edema de 3 cruces, la profundidad es de 6 milímetros, y generalmente para desaparecer esta fobia tarda de 10 a 12 segundos. Y un edema de 4 cruces es más profundo, 8 milímetros de profundidad, y la demora para recuperar o desaparecer la fobia es más de 20 segundos. Esta es una de las escalas más objetivas que yo les podría recomendar que deben de utilizar para valorar edema. Aquí también hay una clasificación del edema. Podemos clasificarlo como si es bilateral simétrico o si es regional, unilateral o asimétrico, ¿no? En el caso de ser bilateral simétrico, podemos decir si es generalizado o solamente está en extremidades inferiores. Aquí puede haber algunas dudas, o de repente no todos ustedes van a estar conformes. La insuficiencia cardíaca no necesariamente va a generar un edema generalizado, salvo que ese paciente con insuficiencia cardíaca se encuentre muy abandonado, sin tratamiento durante mucho tiempo, y que llegue en anasarca, pues no, edematizado hasta la cara. Lo que sí les puedo aconsejar es que cuando ustedes vean un paciente en anasarca, que está edematizado, piernas, abdomen, región sacra, brazos, manos, cara, ojos, párpados, no piensen que es una insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca sería muy extrema que llegue a ese tipo de edema de anasarca. Generalmente la insuficiencia cardíaca lo que da más es edema de miembros inferiores. Entonces, en este cuadrito, chicos, creo que la insuficiencia cardíaca debería de corresponder aquí, a extremidades de miembros inferiores, porque no necesariamente va a ser un anasarca, ¿no? En cambio, en la enfermedad renal, sí, el paciente puede llegar con edema de miembros inferiores, miembros superiores, y en edema palpebral en párpados. En la cirrosis hepática también, y en una desnutrición proteica también. En el caso de solo edema en miembros inferiores simétrico, yo, como les digo, pensaría como cardiólogo en insuficiencia cardíaca, pensaría en una paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, la preeclampsia, pensaría que es un fenómeno fisiológico producto de su propio embarazo. Recuerden que en el embarazo hay una compresión de la vena cava producto del crecimiento o aumento del útero, y al presionar la vena cava inferior el útero, pues la presión hidrostática de la vena cava aumenta, y esa presión hidrostática se transmite en sentido distal hacia los miembros inferiores, y la presión hidrostática va a generar fuga de líquido al intersticio, ¿no? Por eso que las pacientes gestantes, muy aparte de que puedan estar muy bien con su presión excelente, en las últimas semanas del embarazo o en el último trimestre van a tener edema de miembros inferiores, ¿ok? Fármacos, ¿no? Los calcio antagonistas, como les mencionaba, va a producir edema, ¿no? Edema en miembros inferiores. Si pensamos de repente en, a ver, acá también mixedema, ¿no? El mixedema, que es acumulación de proteínas y agua debajo de la piel, sobre todo, ¿no? En el caso de pacientes hipotiroideos. El linfedema primario es cuando hay una enfermedad del tejido linfático, y por tanto hay un buen drenaje, pues, de lo que hay a nivel del intersticio. Y el lipedema, más que todo, es lo que le llaman celulitis, pues, ¿no? La celulitis o el tejido adiposo de algunas zonas del organismo, de algunas zonas de nuestro cuerpo, se inflaman, ¿no? El tejido adiposo.
En el caso de que sea unilateral, debemos de pensar, ¿no? Si solamente una pierna está comprometida, por ejemplo, yo tengo solamente un miembro inferior edematizado, tengo que valorar si no es una obstrucción venosa o si no es una insuficiencia venosa. Si es una insuficiencia venosa, no me preocupo mucho, le hago sus estudios y verificaré si realmente lo es. Pero si el paciente está con dolor y con aumento progresivo, pensaré que es una obstrucción venosa, una trombosis venosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos para aclararlos y que no se confundan? La obstrucción venosa o trombosis venosa, que es lo mismo, significa que un coágulo ocluyó una de las venas principales. Y si ocluye una de las venas principales del miembro inferior, se supone que la presión hidrostática aumenta considerablemente y el edema va a empezar a formarse y va a ser progresivo hasta que no se solucione la obstrucción. Entonces, el paciente característico de una trombosis venosa es aquel que viene y te dice, desde hace 2 días mi pierna está aumentando de volumen y también me está doliendo. El pulso arterial está normal, pero tú ves un miembro inferior edematizado, aumentado de volumen, ¿ok? En el caso de la insuficiencia venosa, este es un proceso crónico. La paciente dice, doctor, hace algún tiempo vi que tenía una vena dilatada en mi pierna y ahora ha empezado a hincharse. Y te dice, en la mañana amanezco bien, tranquila, pero en el atardecer o en la noche mi pie empieza a edematizarse. ¿Ok? También por inmovilización de una parte del cuerpo. Por ejemplo, ¿quiénes? Los pacientes que han sufrido un SB isquémico, un SB hemorrágico, o han tenido pues una hemiplegia, por ejemplo, producto de un infarto cerebral, de repente no movilizan el miembro inferior derecho. Si no movilizan el miembro inferior derecho, se va a empezar a dimatizar. ¿Por qué? Porque los músculos del miembro inferior y de los miembros inferiores sobre todo funcionan como bombas contráctiles para que el retorno venoso sea bien efectivo, ¿no? Acá ya estamos por terminar. Estas son las características del edema, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta es una imagen del néter que ustedes seguramente lo han visto. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Miren los miembros inferiores relucientes, ¿no? Bastante dematizados. Se ve también el abdomen que probablemente esté con ascitis. ¿Okay? Si vemos los labios, está cianótico. Se ha marcado la yugular en el lado derecho, aquí, ¿no? En el lado derecho se ha marcado la yugular para hacernos saber que hay una ingurgitación yugular. Entonces, estos pacientes con falla cardíaca derecha pues hacen un edema gradual y progresivo, ¿no? Predominantemente en miembros inferiores. Es un edema, no necesariamente es blando, ya es un edema duro. Es blando cuando de repente está iniciando el proceso, ¿no? Pero después ustedes presionan y deja una huella, ¿no? Deja el signo de la fobia. Adicional a todo el edema puede haber todos estos síntomas, pues, ¿no? Reflujo hepatoyugular, cianosis perioral, puede haber de repente hepatoesplenomegalia, ¿no? Hay disnea, de hecho, ¿no? Y si hacemos una plaquita de tórax, vamos a ver que las cavidades derechas del corazón están bastante dilatadas, ¿no? Esta es la aurícula derecha, no debería estar así, la aurícula derecha debe estar aquí, casi en el centro, debe ser recta, una línea recta, no debe ser esta como en este caso vemos, ¿no? Acá la punta del corazón también está levantada, que es un signo de dilatación del ventrículo derecho. El ventrículo derecho está aquí, en la parte de adelante, ¿ok? Y cuando hay una dilatación del ventrículo derecho, hace que el ápex se eleve. El ápex debe estar aquí abajo, aquí, a la altura del diafragma, o en la burbuja gástrica que le llamamos, ¿no? Pero cuando está por encima del diafragma, sospechamos que hay una dilatación del ventrículo derecho. Entonces aquí hay dilatación de cavidades derechas. Le hacemos un electrocardiograma y encontramos esto, ¿no? Un patrón, una morfología de bloqueo de rama derecha, onda R, S, R mayúscula y T negativa, propio de bloqueo de rama derecha, esto de acá. O encontramos una onda P pulmonale, una onda P pulmonale que en voltaje tiene más de 2,5 cuadraditos, ¿no?
Y en el caso de la insuficiencia renal, por ejemplo, hemos tomado como el síndrome nefrótico, que es un edema que inicia progresivamente, se presenta un edema en diferentes zonas del cuerpo, empieza en miembros inferiores, luego va a párpados, a cara, también puede ir a manos. El edema en este caso, a diferencia de la insuficiencia cardíaca que es duro, en este caso es un edema blando. Muy aparte de ello, va a ir con proteinuria, la función renal está bastante alterada, la albúmina sérica disminuye considerablemente, ¿no? Y ese es el caso de un paciente que tiene una hepatopatía crónica. El edema también es progresivo conforme la función hepática disminuye, el edema cada vez va aumentando. La zona donde predominantemente se produce el edema es en el abdomen, ¿no? Se produce una ascitis, hay circulación colateral, ¿no? Hay venas bastante dilatadas en sentido longitudinal al abdomen, producto de la hipertensión portal, ¿no? Como ya no hay función hepática y todo es un tejido fibrótico, la presión de la arteria portal está bastante eh, aumentada y por tanto hay circulación colateral que son las venas normales que se han dilatado, ¿no? Que se han dilatado. Asociado a ello, de hecho que hay arañas vasculares, ¿no? En la cara, puede haber eritema palmar, tenar o hipotenar. Tenemos edema también en miembros inferiores. Hay ictericia, de hecho hay ictericia por hiperbilirrubinemia. Y podemos tener el clubing digital, ¿no? O los dedos en palillo de tambor, que propio es de los pacientes con hipoxia crónica, pero en el paciente con insuficiencia hepática o hepatopatía crónica también puede darse, ¿no? Incluso el clubing digital puede presentarse de etiología no determinada, o sea, un paciente puede estar totalmente sano, pero tiene este tipo de dedo, ¿no? Los dedos en palillo de tambor con la uña en vidrio de reloj. Y para finalizar, también podemos tener un ejemplo de una paciente que está gestando, embarazo, el edema puede ser producto del embarazo, o sea, un fenómeno fisiológico, puede ser producto de la preeclampsia, ¿no? Y en las gestantes tenemos que tener en cuenta esto, la insuficiencia venosa o el riesgo de una trombosis venosa. Entonces, toda paciente gestante tiene que ser evaluada, los miembros inferiores, para que verifiquen si hay insuficiencia venosa, o sea, venas dilatadas, o está empezando a tener una trombosis venosa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con nuestras gestantes. Aquí, esto es lo último ya, trombosis venosa, miren la asimetría de los miembros inferiores. Es evidente que aquí algo no está bien. Es un edema duro, doloroso, sobre todo si hacemos la maniobra de Hoffman, que es la dorsiflexión del antepié, doblamos el antepié y hay un dolor intenso aquí en los gemelos, producto de la compresión de la vena que podría estar con trombosis, ¿no? Hay circulación colateral, o sea, hay venas accesorias bastante dilatadas y el edema es progresivo. Conforme pasan los días, aumenta el volumen del miembro inferior. Tenemos que darle anticoagulante porque si no, en algún momento el trombo que está formándose aquí en la vena femoral puede ir hacia el ventrículo derecho, entra a la arteria pulmonar y te da una embolia pulmonar y el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Hay una escala, la escala de Wells o el score de Wells, que te predice la probabilidad de que sea una trombosis venosa. A veces puede haber dudas. A simple vista acá en este caso no hay dudas, pues, ¿no? Pero si tienes dudas, haces este test, una probabilidad de trombosis venosa. Si te sale no probable, excelente, dices no es una trombosis. Puede ser otra razón, otra cosa lo que está edematizando este miembro inferior, pero no la trombosis. Si te sale probable, quiere decir que sí es probable que tenga la trombosis y tienes que hacerle estudios adicionales. Muy bien, chicos. Disculpen la extensión, pero han sido dos temas en uno. Así lo han hecho en el sílabus. Si no hubiera una pregunta, quedamos ahí. Doctor, muchas gracias. Una consulta, no sé si podría compartirnos sus diapositivas. ¿Sería posible? Claro, normal, no hay problema. Mañana, más tarde se los envío en un ratito. ¿Ya? Y acá ya les envío los links para la próxima clase teórica que tenemos.
¿Ya? Ya, perfecto, doctor. Listo. Muchas gracias por la clase. Cuídense, hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor.